Buenas tardes, chicas. El día de hoy les voy a compartir lo que vimos en la clase del 14 de febrero. Bueno, primero nos habíamos quedado, esta es de la clase de nutrición en enfermedades crónicas, estamos con el tema de obesidad y tenemos que la hipertrofia y la hiperplasia son las formas en las que se expande el tejido adiposo. Entonces aquí tenemos hipertrofia, que hay que acordarnos de que es cuando, ay, perdón. Hipertrofia, perdón, es cuando aumenta el tamaño de la célula, en este caso de los adipocitos. Y en hiperplasia es cuando aumenta la cantidad. Y bueno, las características de cuando hay una hipertrofia es que hay un remodelamiento excesivo, hay hipoxia. La hipoxia es bajo oxígeno, bajo oxígeno. Y también tenemos, bueno, el oxígeno es importante en todas las células, ¿no? Porque es uno de los nutrientes que necesitan para vivir. Entonces, cuando hay bajo oxígeno, puede que ocurra la muerte celular del adipocito. Entonces, si hay muerte, va a haber pérdida de función. O sea, si se mueren las células del tejido adiposo, va a perder la función. Y hay una mayor inflamación. Y la inflamación hay que recordarla que es una respuesta inmune. Y bueno, esto es con hipertrofia. Todo esto es con hipertrofia. Ah, bueno. Y en el caso de la hiperplasia, tenemos que hay un remodelamiento saludable, hay adipocitos, como aumenta la cantidad, estos adipocitos son nuevamente diferenciados y son sensibles a la insulina. Y en teoría, esto me quiere decir que a pesar de que hay una expansión del tejido adiposo, este tejido adiposo todavía es funcional. Y bueno, y otras de las diferencias pues es que normalmente la hipertrofia suele ocurrir mayormente en el tejido adiposo intraabdominal masculino. Y la hiperplasia suele ocurrir mayormente en mujeres y puede ocurrir en ambos sexos en el tejido adiposo subcutáneo. Ahora tenemos lo que hace referencia a la filtración del tejido adiposo. El tejido adiposo digamos que se puede filtrar mediante dos formas. Uno va a ser por tejido adiposo visceral. Visceral va a hacer referencia a que está en contacto con órganos, o como le dice su nombre, vísceras, que vienen siendo los órganos, ¿no? Entonces, este tejido adiposo está en contacto con los órganos y si está en contacto con los órganos, puede favorecer, digamos que, una mayor inflamación a los demás tejidos. Y por el otro lado tenemos el tejido adiposo subcutáneo, que va a estar de manera que quedan entre las capas de la piel. Y este no está en contacto, como ustedes pueden observar aquí, no está en contacto con los órganos, solamente está en contacto con la piel. Y este viene siendo más saludable porque no va a promover el daño
a otros órganos. Lo vamos a poner aquí, no daña órganos. Vamos a ponerlo así de esa manera. Y ahora tenemos algo que se conoce como grasa ectópica. La grasa ectópica consiste en ese tipo de grasa acumulada en órganos en los cuales no suele haber adipocitos. Entonces, aquí nos pone de ejemplo el hígado, el músculo y el páncreas. Aquí, o sea, de manera normal, sin adipocitos. Y bueno, nada más es para que sepan que cuando vean el término de grasa ectópica, es en órganos en donde no debería de haber adipocitos. Y bueno, tenemos la etiología de la obesidad. Y bueno, tenemos herencia, actividad física, inflamación, sueño, estrés, gusto, saciedad, estilo de vida. Y también tenemos algo que se conoce como obesógenos. Esta parte. Yo les he explicado a sus compañeras que es un disruptor. Ay, perdón. Que es un disruptor endocrino. Endocrino, bueno, para empezar endocrino hay que acordarnos que es el término para, digamos que para las hormonas. Entonces, un disruptor endocrino, les comentaba a sus compañeras que suele ser un contaminante ambiental. Y el contaminante ambiental, bueno, no, el disruptor endocrino recibe ese nombre porque puede hacer dos cosas. Una es que puede actuar o imitar a una hormona. Es decir, va a hacer lo mismo que la hormona. Y también puede dañar, bueno, lo voy a poner así, dañar o interrumpir el ciclo de vida de la hormona. Y lo que va a hacer es que puede, bueno, actuar o imitar a una hormona o puede dañar el ciclo de vida de la hormona. Esto puede ser que pueda dañar el metabolismo de la hormona, puede dañar su almacenamiento, puede interferir con que lleve a cabo su función, etcétera. Y hay un grupo de disruptores endocrinos que son los obesógenos. Y bueno, les mencionaba uno de sus compañeras, que es el bisfenol A. El bisfenol A, abreviado como BPA, es un contaminante que se ha encontrado en los toppers de plástico, donde guardamos la comida y así, ¿no? Y ahora los toppers, cuando uno compra toppers, hay que fijarse que diga BPA free, es decir, libre de bisfenol A, porque podría ser algo que, o sea, como está en contacto con tu comida, puede ser algo que pues puede llegar a pues actuar como un disruptor endocrino
y pueda promover el desarrollo de la obesidad. Más que nada es eso, o sea, es obesógeno porque promueve la obesidad. Y bueno, aquí les comparto eh, esta parte en la cual nosotros en la clase pasada hablamos de dos términos, uno que es el apetito y el otro que es la saciedad, que ustedes aquí pues ya lo están viendo, son cosas que son contrarias, ¿no? O sea, el apetito es cuando queremos comer y la saciedad es cuando ya queremos dejar de comer. Y yo les decía a sus compañeras que estas son reguladas por hormonas. En el apetito tenemos que es promovido por una hormona que se conoce como grelina y esta se produce en el estómago. Y tenemos otra hormona para la saciedad que se llama lectina y esta la produce el tejido adiposo. El tejido adiposo produce la hormona de la saciedad. Y también tenemos otra hormona que promueve la saciedad, que es la insulina. La insulina promueve la saciedad y la produce el páncreas, ¿ok? Y todo aquello que nosotros conocemos que promueve el apetito recibe el término de orexigénico. Y todo aquello que recibe, perdón, todo aquello que produce saciedad recibe el nombre de anorexigénico. Entonces, si yo les pregunto, ¿una hormona orexigénica? Ustedes me tienen que decir grelina. Y si yo les pregunto una hormona anorexigénica, ustedes me tienen que decir lectina o insulina. ¿Ok? Y bueno, acá por ejemplo tenemos un equilibrio en el cual, una balanza, perdón, en el cual en condiciones de hambre hay mayor grelina en comparación de lectina y tenemos en cuestión de saciedad una mayor producción de lectina, ¿ok? Ahora, bueno, eso sigue siendo, a ver, regresando a la parte de atrás. Bueno, pero la lectina y la grelina, después de que son producidas por los tejidos mencionados o los órganos mencionados, llevan a cabo su función en el cerebro, ¿ok? Y lo llevan a cabo en el hipotálamo. Hipotálamo. Aquí llevan a cabo su función. Entonces, lo que hacen es que actúan sobre neuronas. Y les mencioné que, bueno, en el hipotálamo hay dos tipos de neurona. Hay unas que son neuronas que producen, bueno, NP y GRP. Y estas neuronas son orexigénicas. Y hay otras neuronas que son anorexigénicas. Entonces, tenemos que la grelina activa neuronas orexigénicas y la lectina y la insulina activan neuronas anorexigénicas. Pero no solamente
existen esas hormonas. También existen otras hormonas que pueden llevar a cabo una función anorexigénica o orexigénica. Y de este lado tenemos al GLP-1. GLP-1 es una hormona muy importante, que digamos que ahorita está de moda, que significa péptido. La L es de like, entonces péptido similar a glucagón. Y GLP-1 puede actuar sobre 3 órganos. Bueno, aquí, perdón, se me olvidó decirles algo. Cuando se produce grelina, la grelina se produce en condiciones de ayuno, cuando no tenemos nada en el estómago. Y la leptina y la insulina se producen después de, bueno, vamos a ponerle después de comer. Después de consumir alimentos se produce la leptina y la insulina también. ¿Ok? Entonces, también aquí de este lado tenemos que después de comer, después de comer, después de comer, se produce GLP-1 en el intestino, se produce GLP-1 en el intestino y este ejerce funciones en órganos como el páncreas, el cerebro y el estómago. Entonces, el páncreas promueve la insulina y suprime el glucagón. Vamos a tacharlo. Y de este lado tenemos que en el cerebro reduce el apetito y induce la sensación de saciedad. Y en el estómago, aquí es importante, disminuye el movimiento gástrico y el vaciado gástrico. Bueno, lo alenta, ese es el término. Y bueno, de este lado tenemos lo que ustedes ya conocen, que cuando hay cuando la ingesta de calorías es mayor al gasto calórico, hay un aumento de peso. Y cuando el consumo de energía es mayor a la ingesta de energía, perdón, el gasto de energía es mayor al consumo de energía, hay pérdida de peso. Y en condiciones normales, bueno, en condiciones, perdón, donde ambas están equilibradas, se mantiene el peso. Se mantiene el peso. No hay ganancia ni hay pérdida. Se podría decir que hay normopeso, pero pues aquí más que nada se mantiene el peso. Y bueno, para el diagnóstico de obesidad, normalmente lo basamos en el índice de masa corporal, en el IMC, y podemos tener la obesidad. Sin embargo, pues sabemos que no siempre bueno, perdón, a lo que me refiero es que el índice de masa corporal solamente es una relación entre la talla y la altura y significa que hay un exceso de peso, pero no siempre especifica si es de grasa. Entonces, para eso siempre es necesario que se aclare que hay un exceso en la masa corporal para que se pueda determinar como obesidad. Y tenemos, digamos que dos tipos de obesidad. Tenemos la obesidad preclínica y la obesidad clínica. En ambas son determinadas por el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. Y aquí lo importante es que cuando es preclínico, solamente hay alteraciones en la estructura del tejido adiposo y cuando es obesidad clínica ya hay una alteración en la función y puede terminar en el daño al órgano. Y manifestaciones clínicas
son menores o están ausentes. Y en la obesidad clínica hay signos sin síntomas, limitaciones de la actividad de la vida diaria y complicaciones. Y bueno, y por ejemplo aquí tenemos, que ya comentado, hay exceso de masa corporal grasa y si no tienen algún problema, pues sería obesidad preclínica y obesidad clínica si es que tiene un problema. Y bueno, aquí tenemos el diagnóstico de la obesidad. Y bueno, aquí por ejemplo ellos lo dividen como alto riesgo de acumulación de grasa corporal, cuando hay un índice de masa corporal mayor a 25 y cuando la proporción de altura y circunferencia de cintura es mayor a 0.5. Y obesidad cuando hay un índice de masa corporal mayor a 30. Y bueno, también tenemos, de acuerdo al porcentaje de grasa corporal, tenemos una clasificación por, digamos que la distribución de grasa. Tenemos la obesidad androide y la obesidad ginecoide. Y vamos a ver, bueno, aquí también tenemos la clasificación del IMC para el peso corporal, indicando los estadios de la obesidad y la circunferencia de cintura en hombres y mujeres. Y esto es lo que comentaba de la relación de cintura-altura. Es un indicador útil para evaluar la distribución de grasa corporal con riesgo de enfermedades metabólicas y se calcula con la siguiente fórmula. Tenemos la circunferencia de cintura entre la estatura. Y aquí pues básicamente es, en caso de que sea mayor a 0.5 ya tiene riesgo. Y bueno, aquí también les comentaba a sus compañeras que existen otras clasificaciones con respecto a la obesidad. Les preguntaba si conocían que la obesidad se puede, o bueno, digamos que el peso lo clasifican en 4 categorías. Tenemos a las personas que tienen normopeso, pero son metabólicamente, saludables. Es decir, si a estas personas les realizas un chequeo de glucosa, de lípidos en sangre, un examen general de orina, salen que están normales, o sea, tienen parámetros normales. Y tenemos a los que son los que tienen un normopeso, pero quizás son metabólicamente enfermos o no saludables. Puede que sea que tengan problemas en su glucosa, problemas en su colesterol, problemas en su examen general de orina, porque no existe esta clasificación porque no por el hecho de que tengan un normopeso significa que ya son saludables. Entonces, aquí es que no son saludables. Y en el caso de la obesidad, ellos también los separan en dos. Tenemos aquellos que tienen obesidad, pero que son metabólicamente sanos. Es decir, si tú le haces un chequeo de su glucosa, de sus triglicéridos, puede que esos estén dentro de los parámetros normales. Y están los metabólicamente, las personas con obesidad metabólicamente enfermos o no sanos. Y eso puede que si les haces un chequeo de su glucosa, de su colesterol, estén elevados y estos son los no saludables. Y bueno, ahora estas son las características que tenemos para aquellos que son metabólicamente sanos. Tenemos que normalmente ver una mayor presencia de grasa subcutánea, una menor grasa visceral y una menor grasa ectópica y una menor inflamación sistémica. Y la función del tejido adiposo no se va a encontrar alterada, va a estar normal.
poseen un IMC mayor de 30, pero poseen una relación de la altura con la circunferencia, digamos que sin riesgo, y tiene menor riesgo, perdón, de padecer comorbilidades u otras enfermedades. Y tenemos el metabólicamente enfermo, obeso metabólicamente enfermo, que tiene menor grasa subcutánea, una gran cantidad de grasa visceral, grasa ectópica, una gran cantidad de inflamación, y la función de su tejido adiposo ya se encuentra disminuida. Y hay un alto riesgo de comorbilidades. Bueno, aquí también, esto es rápidamente. Tenemos algunos medicamentos para disminuir el peso corporal. Y tenemos, por ejemplo, el Orlistat, que pues básicamente inhibe la lipasa gastrointestinal, reduce la cantidad de grasa absorbida desde los alimentos en un tercio, y los efectos secundarios básicamente es dolor de estómago, gases, diarrea y presencia de heces aceitosas. Y aquí quiero anotar, bueno, que el término de las heces aceitosas se conoce como esteatorrea, para que ahí lo noten. Y tenemos otros medicamentos que, por ejemplo, aquí por ejemplo menciona a los receptores de serotonina. Perdón. A los receptores de serotonina. Y yo les preguntaba a sus compañeras, bueno, dice, lo voy a leer, actúa sobre los receptores de serotonina del cerebro. Esto puede ayudar a comer menos y a sentirse lleno después de comer cantidades más pequeñas. Yo les preguntaba a ustedes, ¿qué creen? ¿La serotonina es orexigénica o anorexigénica? Y bueno, aquí se los anoto. Serotonina es un neurotransmisor anorexigénico. ¿Por qué? Porque disminuye el apetito o promueve la saciedad o promueve pues el hecho de que no tengas hambre. Y bueno, también tenemos otros medicamentos como la fentermina y el topiramato. Básicamente también disminuyen el apetito. Y tenemos también otros fármacos anorexigénicos, ¿no? O sea, el enfoque muchas veces para la pérdida de peso en medicamentos es que inhiban o disminuyan el apetito. Y bueno, ahí están también los efectos secundarios referentes a ese tipo de medicamentos. Y ahora yo les hablaba de este lado de que ahorita hay cierto tipo de medicamentos que están muy de moda y que normalmente para la pérdida de peso, y que es el principio activo de estos medicamentos que están de moda suele ser la semaglutida y la tirzapatida. Y estos son análogos o agonistas de GLP-1. Y ya les preguntaba a sus compañeras, ¿qué es qué es GLP-1? Y el GLP-1 es péptido similar al glucagón y es anorexigénico. Y tenemos los medicamentos de este lado que ya fueron aprobados por la FDA, pero más que nada son aprobados para pacientes con diabetes. Sin embargo, pues se han observado que como uno de los efectos que también producen es la pérdida de peso. Y aquí les pongo esta tablita para que ustedes conozcan estos medicamentos que están de moda, que son el Ozempic, el Wegovy
y el que apenas está más de moda es el Mounjaro. Y aquí tienen, por ejemplo, el principio activo, que es la semaglutida. En este caso también es semaglutida y en el Mounjaro es tirzepatida. Y están aprobados para principalmente diabetes mellitus 2, pérdida de peso y diabetes tipo 2. Beneficios: mejora el azúcar en sangre, disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares, regula la glucosa en sangre y disminuye el apetito, mejora la glucosa en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina. Aquí también vemos claramente, alenta la digestión y disminuye el apetito. La dosis es una vez por semana, es una inyección y está asociado como efectos secundarios, náusea, vómito y diarrea. Diarrea, vómito, constipación, náusea, diarrea, vómito, constipación y digestión. Y esto acuérdense, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el GLP-1, esta hormona, vamos a decirlo así, actúa sobre el estómago, ¿haciendo qué? Disminuyendo el movimiento gástrico y disminuyendo el vaciamiento gástrico. Así que por eso es que observamos los efectos secundarios que acabo de mencionar. Y bueno, ahora vamos con la cirugía bariátrica. Este es un procedimiento como tratamiento que se recomienda a pacientes con obesidad mórbida o con un índice de masa corporal mayor de 40. O se recomienda a pacientes con un índice de masa corporal de 35 o más con enfermedades crónicas, ¿no? Y tenemos que puede ser mediante dos formas. Uno es por la banda gástrica, donde se coloca un anillo flexible de silicona, una banda hinchable en la parte superior del estómago para formar un pequeño depósito que aloje los alimentos. También tenemos la gastrectomía vertical. Se estirpa cerca del 80% del estómago, que queda producida una porción con forma de tubo o manga. Y tenemos el bypass gástrico, donde se reduce la capacidad del estómago hasta los 20 y 30 centímetros cúbicos y se conecta directamente a un tramo más adelantado del intestino delgado, de manera que disminuye la absorción calórica. Y bueno, aquí lo que les mencionaba es que cuando hay una restricción, cuando hay una restricción calórica, la restricción calórica suele aumentar la la producción de grelina. Entonces aquí básicamente es que las adaptaciones metabólicas que se producen con la pérdida de peso dan lugar a un aumento de hambre con reducciones simultáneas y cortantes a los requerimientos de energía, lo que produce llamado como brecha energética. Solamente es para que se tenga cuidado al momento de hacer un plan de alimentación, que tenga cuidado con el apetito del paciente. Y bueno, tenemos la evaluación y cuidado de nutrición en la obesidad, control periódico del peso, reducción del tiempo dedicado a actividades sedentarias, aumentar los niveles de actividad física y llevar a cabo la restricción calórica y menor ingesta de calorías y grasas. Y bueno, para una de las dietas que se suele recomendar la obesidad y el sobrepeso es la dieta mediterránea. Bueno, voy a saltar esta por el tiempo. Para el para el cálculo de requerimiento energético, con fórmula rápida, tenemos establecido que para sobrepeso son 25 kilocalorías por peso corporal del paciente,
y para la obesidad son 20 calorías por kilogramo del peso corporal. Y en el caso de usar la fórmula de Mifflin, la fórmula de Mifflin para el cálculo de gasto energético total suele estimar una menor cantidad de calorías. Se puede utilizar el peso actual, y en el caso de Harris-Benedict, lo que como da una mayor estimación de calorías, lo que se puede hacer es que se puede tomar en cuenta el peso corporal al que se quiere llegar con el paciente. Y normalmente la meta para disminución de peso corporal es del 5 al 10% del peso actual. Y por ejemplo se recomienda una pérdida de peso gradual, aproximadamente del 0.4 al 0.7 kilogramos por semana, o menos del 1% de peso corporal semanalmente. Y esa es la estrategia más efectiva para preservar la masa libre de grasa, ese sería el músculo y otros tejidos, y minimizar la reducción de la tasa metabólica basal y optimizar la reducción de masa grasa en personas con obesidad y sedentarias. Y bueno, sin embargo, en personas con una mayor actividad física se puede considerar la pérdida de peso de 0.5 a 1 kilogramo por semana. Esta velocidad permite al cuerpo adaptarse al déficit calórico y el aumento de la actividad física, minimizando la pérdida de masa masa muscular y otros posibles efectos adversos. Y por ejemplo, en cuestiones de personas que tienen un IMC mayor a 30, se puede restar al gasto energético total directamente 500 a 1000 calorías por día. Y en el caso de los niños no se recomienda como tal una restricción calórica, más bien se recomienda limitar golosinas, refrescos y botanas. Y para la ingesta de proteínas se suele recomendar que se consuman de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y que cada comida proporcione al menos 25 a 30 gramos de proteína, ya que el consumo de proteína se va a relacionar con una mayor saciedad y mejores resultados en el mantenimiento del peso. Y bueno, aquí tenemos una tabla resumen del tratamiento de la obesidad. Tenemos la pérdida de peso sugerida, el porcentaje de pérdida de peso sugerida. Si se recomienda, por ejemplo, en qué caso se recomienda la dieta hipocalórica, perdón. Por ejemplo, en índice de masa corporal de 27 a 29, mayor a 30. Tenemos la dieta muy baja en calorías. Y tenemos, sí, cuando hay comorbilidades y fracaso de dieta, y mayor a 40 cuando hay fracaso de dieta. El ejercicio sí se recomienda en todas. Los fármacos cuando hay fracaso de dieta. Y la cirugía solamente cuando es mayor a 35 hay comorbilidades y hay fracaso de dieta, y cuando es un IMC mayor de 40 y ya hay un fracaso de la dieta. Y bueno, aquí están los ejemplos de las dietas. Esta es una propuesta de la distribución de los macronutrientes y del consumo de fibra para una dieta hipocalórica. Y bueno, aquí en los suplementos pues simplemente puse a los polifenoles, que son antioxidantes. Y pues ahí están las funciones: modulación de microbiota intestinal, regulación del metabolismo de lípidos, inhibición de enzimas digestivas, estimulación del gasto energético, disminución del apetito y disminución de la diferenciación de los adipocitos.
Y bueno, algo que no les mencioné es que cuando hablamos de la obesidad, aparte de que hay, vamos a ponerlo así como, hay hipertrofia, hay inflamación, también se suele acompañar mucho de estrés oxidativo. Y bueno, se recomienda, por ejemplo, el consumo de vitamina C y la vitamina E, debido a que estos son antioxidantes y pueden mitigar la inflamación sistémica asociada a la obesidad. Y bueno, vamos con lo de la diabetes. Voy a leer nada más la definición de abajo. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de etiología multifactorial caracterizada por hiperglucemia, producida por defectos en la secreción y acción de la insulina. Y bueno, tenemos la resistencia a la insulina, que es una condición que se produce cuando las células del cuerpo no responden correctamente a la insulina. Esto dificulta que la glucosa entre las células, lo cual puede llevar a problemas de salud como la diabetes. Y tenemos los signos de la insulina: la acantosis nigricans, acrocordones, la obesidad abdominal, hirsutismo. Y bueno, yo aquí les comentaba a sus compañeras que si sabían cómo funcionaba la insulina. Aquí está. Perdón, no es donde estoy rayando, perdón. Ok, tenemos, bueno, la explicación que luego solemos hacer es que hay una puerta que está cerrada y tenemos a la glucosa, que lo vamos a dibujar como una personita, que quiere entrar a la célula. Esta es la glucosa. Y para entrar a la célula necesita de una llave. Entonces vamos a dibujar una llave, toda fea, y esta va a ser la insulina. Y decimos que para que la glucosa entre a la célula, normalmente tiene que haber insulina. La insulina se une a la célula y de esta manera se permite la entrada de la glucosa. ¿Ok? Y por ejemplo, en los tipos de diabetes tenemos que cuando hay insulina, bueno, cuando la persona no tiene diabetes, la insulina va a entrar de manera normal. Perdón, la glucosa va a entrar a la célula. Cuando hay diabetes tipo 1 es porque el páncreas no produce insulina, entonces la glucosa no puede entrar a las células y se va a acumular en la sangre. Y si la glucosa no entra a la célula, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una hiperglucemia, porque va a haber demasiada glucosa en sangre, ¿no? Y tenemos en la diabetes tipo 2, en el cual la insulina no puede llevar a cabo su función. Y es que de hecho, cuando hay una hiperglucemia, es que no sé cómo explicárselos. Bueno, el punto es que aquí también hay una hiperglucemia. Hiperglucemia. ¿Ok? Bueno. Ok. Pero yo les decía a sus compañeras que, vamos a dibujarlo otra vez por acá. A ver dónde se deja. Acá. Nosotros tenemos la célula, ¿no? Y pues la glucosa no puede entrar, o sea, digamos que no puede entrar por otro lado que no sea la puerta. Necesita una puerta para entrar y las puertas tienen un nombre. Las puertas se conocen como GLUT. GLUT, la T es de
transportador y glu pues viene siendo de glucosa. Entonces, cuando vemos la palabra GLUT, significa transportadores de glucosa o transportadores de glucosa. Y existen 5 diferentes. Tenemos GLUT1, que está en los eritrocitos. Tenemos GLUT2, que está en el hígado, en el páncreas, perdón, en el hígado y en las células betapancreáticas. Tenemos el GLUT3, que está en el cerebro. Tenemos el GLUT4, que está en el tejido adiposo, el músculo esquelético y el corazón. Y tenemos el GLUT5, que está en el riñón y en el yeyuno. Entonces, aquí lo que yo les decía a sus compañeras es que resulta que solamente existe un tipo de transportador que es dependiente de insulina. Acá hace referencia a dependiente de insulina, es que necesita sí o sí necesita una llave para poder entrar. Pero en todos los demás transportadores no se requiere insulina. La glucosa entra por sí sola. ¿Ok? A eso voy. Solamente se requiere insulina para abrir GLUT4. GLUT4 es el único que requiere insulina. Y bueno, acá les comentaba a sus compañeras que cómo es que nosotros producimos insulina. ¿Cuál es la señal que recibe nuestro cuerpo para producir insulina? Ya les había comentado que la insulina se produce después de comer. Entonces, bueno, después de comer se produce insulina. Y esta insulina se produce, ¿en dónde? ¿En qué células se produce? En las células beta del páncreas. Y lo que les decía a sus compañeras es que recordemos que el páncreas, ¿qué tipo de transportador tiene? Tiene GLUT2. Entonces, la glucosa entra a las células del páncreas por sí sola. Entonces entra a la célula del páncreas y lo que hace es lo siguiente. Ya está en la imagen, pues, pero para que me entiendan. Entra la glucosa y emite una señal que dice produce insulina. Y ahora lo que hace el páncreas es que produce la insulina. Así de fácil. Entonces, cuando hay mucha glucosa en sangre y esta glucosa llega al páncreas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a estar dando las indicaciones de producir insulina. ¿Y qué va a pasar si esa señal siempre está persistente? Va a producir mucha insulina, llegando así a producir una condición en sangre que se conoce como hiperinsulinemia. ¿Ok? Y bueno, de este lado les decía a sus compañeras, déjame de color. Y bueno,
Y les decía que el páncreas produce dos tipos de hormonas. Acuérdense que el páncreas es un órgano endocrino y exocrino. Exocrino porque produce enzimas digestivas, ¿no? Produce amilasa pancreática, lipasa pancreática y no recuerdo cuál es la otra pero enzima. Me comentaban que era proteasa, pero no lo he checado, pues. Y produce hormonas, es decir, es endocrino, produce glucagón e insulina. Estas son las hormonas que producen glucagón e insulina. Y estas actúan de forma diferente. Una, por ejemplo, cuando hay glucosa alta, seguimos la flechita en amarillo, se produce insulina. Y cuando hay glucosa baja, seguimos la flechita azul, se produce glucagón. Y la función del glucagón es liberar glucosa a la sangre. Aumenta glucosa en sangre. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la insulina, disminuye glucosa en sangre. Y bueno, aquí no lo puedo poner, creo que no me entra, pero pues aquí les hablaba a sus compañeras de las rutas metabólicas de los carbohidratos. Bueno, voy a ver si me cabe, pues. A ver, tenemos dos tipos de ruta. Por ejemplo, tenemos la gluconeogénesis. Les preguntaba a sus compañeras qué era gluconeogénesis. Génesis es de creación y viene siendo la construcción o síntesis. O sea, quédense con la palabra. Cada vez que vean la palabra génesis es de construcción, ¿no? Es decir, es un proceso anabólico. Y gluco, pues de glucosa, y de neo, recuerdo que más o menos era como de hacerlo de nuevo. Entonces, gluconeogénesis es hacer glucosa, producir glucosa desde cero, vamos a decirlo así, por parte del cuerpo. Nosotros podemos decir que producimos glucosa, que no solo proviene de la dieta, a eso me refiero. Y tenemos, aparte de la gluconeogénesis, tenemos también tenemos la glucogenólisis, que significa la destrucción, bueno, no la destrucción, sino digamos que cortar el glucógeno. Y esos son los procesos de los cuales se encarga el glucagón para aumentar la glucosa en sangre, producir glucosa y obtener glucosa a partir de cortar el glucógeno. Y tenemos en el caso de la insulina, que va a favorecer la glucólisis, que disminuye la glucosa, y bueno, que se utilice la glucosa, mejor dicho, aquí dice consumo en tejidos, y también el almacenamiento de glucógeno mediante el no, glucógeno, perdón, gluco, glucógeno, glucógeno, órale, ya se me olvidó, glucógeno, génesis, no recuerdo ahorita. Bueno, luego les anoto bien el término. Y bueno, esas son las funciones de la insulina y del glucagón.
Tenemos la clasificación de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que es bueno, aquí lo importante es que sepan que es autoinmune y hay destrucción de las células beta pancreáticas. Es decir, no se produce insulina. Y aquí tenemos a la diabetes tipo 2, que es un defecto progresivo en la secreción de insulina, con antecedentes de resistencia a la insulina. Y tenemos a la diabetes mellitus gestacional, que se diagnostica durante el embarazo. Tenemos complicaciones de la diabetes, tenemos macrovasculares que afectan a los vasos sanguíneos de mayor calibre y tenemos las complicaciones microvasculares que afectan a los vasos de calibre pequeño. Tenemos microvasculares, la retinopatía, daño al ojo, la nefropatía, daño al hígado y neuropatía, daño a los nervios. Y macrovascular tenemos la enfermedad del cerebro, enfermedad cerebrovascular, macrovascular, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad periférica vascular. Y bueno, aquí básicamente cuando hablaba de las complicaciones de retinopatía y de nefropatía, que son los de vasos sanguíneos de pequeño calibre, tenemos pues que es diferente a que una gran cantidad de glucosa o que a la misma cantidad de glucosa que está circulando en un vaso grande, acuérdense que bueno, la glucosa es como un cristal, ¿no? Como el azúcar de mesa. Entonces, aquí en un vaso, si existiera la misma cantidad de glucosa, esta glucosa podría dañar a la estructura de la membrana del vaso sanguíneo. Y por eso es que se producen estas afectaciones en donde hay vasos sanguíneos pequeños, como en el ojo y en las nefronas del riñón. Y bueno, aquí tenemos los criterios para prediabetes. Tenemos el rango de 5 puntos para hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Hasta aquí termina. Tenemos la glucemia plasmática en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro. Hasta aquí termina. Y la glucemia plasmática a las 2 horas durante la curva de tolerancia a la glucosa. Y tenemos que va de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y hasta aquí termina. Y para el diagnóstico de la diabetes es a partir de la glucosa hemoglobina glucosilada de 6.5 igual o mayor, de la glucosa plasmática en ayunas de 126 igual o mayor. Aquí inicia la glucosa plasmática a las 2 horas a partir de 200 miligramos por decilitro. Aquí inicia. Y la glucosa plasmática aleatoria de 200 miligramos por decilitro. Siempre y cuando haya solamente se diagnostica siempre y cuando haya síntomas, más síntomas de la diabetes. Y bueno, para las metas de la glucosa, se sugiere que sea menor a 7% en la glucosa en la hemoglobina glucosilada, que se encuentre una glucosa en ayunas de 80 a 130 y una glucosa postprandial 1 o 2 horas después de comer de 180 miligramos por decilitro, menor a 180. Y normalmente se suele evaluar a personas mayores de 35 años, mayor o igual a 35 años,
a personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 25 y además de esto ya presentan un riesgo como familiar de primera línea, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo, enfermedad cardiovascular, etc. Niños con sobrepeso y obesidad que igual presenten igual un riesgo. Y la frecuencia para evaluar la glucosa sería normal cada 3 años, o bueno, para hacerse el diagnóstico de la diabetes, perdón, y prediabetes de manera anual. Y si hay una gestación, bueno, si hay una diabetes mellitus gestacional previa, de 1 a 3 años. Aquí tenemos los mecanismos de acción de las hormonas antidiabéticas y tenemos que estos medicamentos actúan sobre diferentes órganos. Por ejemplo, vamos a iniciar hablando de la metformina. La metformina puede actuar sobre el músculo esquelético y el hígado. Y en el caso del músculo esquelético, lo que hace es que aumenta la captación de glucosa. Lo que hace, acuérdense que el músculo tiene un transportador de glucosa dependiente de insulina. Y en el hígado, lo que hace es que disminuye la gluconeogénesis, es decir, la construcción de glucosa, digamos que a partir de la nada. También tenemos otros fármacos como los sulfonilureas, que aumentan la liberación de insulina en el páncreas. Tenemos los inhibidores de DPP-4 y los agonistas de GLP-1 que disminuyen la secreción de glucagón. Acuérdense que el glucagón favorece la liberación de glucosa y aumenta la secreción de insulina en el páncreas. Tenemos las diazolidinidionas que aumentan la captación de glucosa en el tejido musculoesquelético y en el hígado aumentan la sensibilidad a la insulina. Tenemos en el tejido adiposo que este fármaco también aumenta la captación de glucosa. En el intestino tenemos que los agonistas GLP-1 disminuyen el vaciamiento gástrico. Los inhibidores de DP4 aumentan la producción de GLP-1 y GLP-1 habíamos mencionado anteriormente que aumenta la producción de insulina. Y también aquí tenemos que la metformina aumenta GLP-1 en el intestino y disminuye la absorción de glucosa en el intestino. Y tenemos que en el riñón están los inhibidores de CGLT, que también es un tipo de transportador, y aumentan la excreción renal de glucosa para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Bueno, estos los vamos a ver en persona, me los salté. Y bueno, tenemos dislipidemias, ahora sí. La dislipidemia es una concentración elevada de colesterol y otros triglicéridos o una concentración baja de colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Y bueno, ok. Yo aquí les comentaba a sus compañeras que la grasa que proviene de la dieta, nosotros, bueno, primero les pregunté dónde se absorbe la grasa. La grasa se absorbe en el intestino delgado. Y aquí tenemos cómo se representa la absorción de la grasa, vamos a decirlo así. La grasa se absorbe en los enterocitos, que enterocitos significa célula del intestino. Y se absorbe mediante las vellosidades de los intestinos, bueno, de los enterocitos. Esta es una vellosidad. Y aquí se absorbe la grasa. Y cuando se absorbe la grasa, esta es, una vez que sale del enterocito, voy a poner acá, enterocito, entero de intestino y cito de célula.
es transportado mediante proteínas y se hace una mezcla que se conoce como lipoproteína. Y la lipoproteína es una mezcla de lípidos y proteínas. Y aquí les voy a decir cuáles son las que tenemos. Bueno, aquí tenemos el kilomicrón. Es el kilomicrón, que viene siendo como de este tamaño. Vamos a decirlo así, es que quiero que vean el tamaño. Después tenemos, bueno, aquí es un kilomicrón remanente, eso no importa. Y acá tenemos VLDL, perdón, VLDL, que la V viene siendo de very, la L viene siendo de low y la D viene siendo de densidad y la L de lipoproteína. Entonces, aquí está. Entonces, tenemos una L de lipoproteína, tenemos una V que es de muy, tenemos una L que es de bajo y tenemos una D que es de densidad. Y bueno, la voy a borrar porque necesito el espacio. Bueno, ya vimos que esa es la de muy baja densidad, lipoproteína de muy baja densidad. VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Y después de eso, en menor tamaño, tenemos a la IDLL, que es de densidad intermedia. La VLDL, que es de muy baja. Y la LDL, que es solamente de baja densidad. Y bueno, aquí no lo tenemos, pero lo voy a poner aquí. HDL, que es de alta densidad. Y bueno, pero pues, bueno, quiero que vayan viendo que, ¿cómo es? Bueno, vamos a avanzar. Y bueno, esta no la expliqué, me la voy a saltar. Y les quería decir que ustedes han escuchado anteriormente hablar del colesterol HDL y el colesterol LDL. Y uno lo definimos como el colesterol bueno y otro lo definimos como el colesterol malo. Y esto es porque del hígado, bueno, me voy a regresar. Lo tenemos porque del intestino nosotros transportamos el kilomicrón del intestino, sale el kilomicrón y va a llegar hasta el hígado. Y del hígado va a ser convertido en VLDL. Por eso ustedes ven aquí está el kilomicrón, llega al hígado, a los hepatocitos, que son las células del hígado, y se convierte en VLDL. Y ya mediante algunas enzimas, vamos a decirlo así, este VLDL se hace más chiquito, se convierte en IDL y después se convierte en LDL. Pero esto es a partir de lo que se obtuvo
del hígado. Y bueno, entonces ya tenemos claro que del hígado, vamos a decirlo así, sale el LDL, que es el colesterol malo. Y tenemos el HDL, que es el colesterol bueno. El colesterol LDL se encarga de transportar el colesterol del hígado a los órganos o a los vasos sanguíneos. Y el HDL lo que hace es que toma el colesterol de los vasos sanguíneos y lo regresa al hígado. Por eso lo decimos como el bueno. Y bueno, aquí de este lado nos hablan acerca de lo mismo, de los que acabo de comentar, ¿no? Elimina el HDL, elimina el colesterol el exceso de colesterol, perdón, de las paredes arteriales y lo transporta de nuevo al hígado. Y bueno, pero no solamente vamos a hablar acerca de que existen diferencias entre el colesterol HDL y el colesterol LDL. También existen diferencias entre lo que son triglicéridos, y colesterol. En el caso de los triglicéridos, bueno, aquí me falta una imagen, pero tiene una estructura así. Hay una molécula de glicerol y están unidos 3 ácidos grasos. Por eso se conoce como triglicérido. Y tenemos el caso del colesterol, que el colesterol es como, no sé si los que me oyen han visto la estructura del colesterol, pero viene siendo como casitas, no sé cómo decirlo, como casitas. Y son diferentes, son estructuras diferentes, aquí lo vemos, pero el colesterol, vamos a decirlo así, nosotros lo producimos mediante el hígado. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle producción hígado, en el hígado, ¿no? Y los triglicéridos, digamos que nosotros lo obtenemos a través de la dieta, principalmente el triglicérido, digamos que es, vamos a decirlo, es la forma en la cual nosotros almacenamos la grasa. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un adipocito, nosotros no lo vemos en realidad, pero cuando se almacena la grasa siempre va a haber, se va a almacenar en forma de triglicérido. Es la forma en la que se almacena la grasa. Y yo les decía a sus compañeras que cualquier cosa en exceso, o sea, que sea en exceso de calorías, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, bueno, sí, por acá. No importa si son carbohidratos, no importa si son lípidos, no importa si es proteína, siempre y cuando no se utilice, o sea, es algo que tú no utilizaste, esa energía que no utilizaste durante el día, no importa si son carbohidratos, lípidos, proteínas o alcohol, el cuerpo lo va a convertir en grasa. Y esa grasa va a ser en forma de triglicéridos, ¿ok? Entonces los triglicéridos pueden aumentar en sangre por el exceso de carbohidratos, lípidos, proteínas o alcohol. Simplemente, mientras haya exceso, se va a convertir en triglicéridos. Entonces, los triglicéridos provienen del exceso de los macronutrientes. Y básicamente la función del triglicérido es ser fuente de energía, pero es fuente de energía de reserva. ¿Por qué? Porque nosotros no la utilizamos en ese momento. Entonces lo voy a poner acá. El triglicérido es fuente, bueno, de energía, pero ustedes ya lo saben. Pero le voy a poner fuente de reserva. Y el colesterol
tiene otras funciones. El colesterol, pues como tal, no es fuente de energía de reserva. El colesterol es, lo voy a anotar acá, precursor de hormonas. Hay diferentes tipos de hormonas que provienen del colesterol y bueno, les voy a mencionar dos hormonas como la testosterona y el estrógeno. O sea, ustedes ya vieron, el colesterol tiene otras funciones. Entonces no es lo mismo que una persona tenga aumentado sus triglicéridos o que una persona tenga aumentado su colesterol. Y no va a ser el mismo tratamiento si tiene triglicéridos elevados o si tiene colesterol elevado. Es decir, si tiene triglicéridos elevados hay que restringir varias cosas. Hay que evitar el exceso de azúcares, lípidos, proteínas. Y en el caso del colesterol, pues iba más relacionado con cómo distribuyes los macronutrientes en relación a los lípidos. Y bueno, rápidamente, ya nomás para terminar casi, porque pues casi la información viene en la diapositiva. Hay diferentes tipos de dislipidemias. Hay unos que son por, digamos, causas primarias y hay otros que son por causas secundarias, ¿no? Los que son por causas primarias vienen siendo por cuestiones genéticas. Entonces tenemos 4 clasificaciones. Tenemos la hipertrigliceridemia y ya ahí especifica cuál vendría siendo el defecto o el problema para que ocurra la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, la dislipidemia mixta y el colesterol HDL bajo. Y trastornos secundarios es pues la presencia de una dislipidemia asociada a diabetes mellitus, a hipotiroidismo, a la enfermedad renal crónica, a una dieta rica en carbohidratos, a la obesidad, a la resistencia a la insulina, etc. Y ya, pues esta es la última diapositiva que vimos en clase. Y bueno, perdón, la dislipidemia se clasifica en primarias o familiares y tiene una clasificación que se conoce como la clasificación de Fredrickson. Y bueno, aquí nada más les hablé un poquito acerca de algunos como la deficiencia familiar de LPL, que LPL es la lipasa, acuérdense que es una enzima, ¿no? Lipasa, bueno, cuando vean el término de asa siempre va a ser enzima, ¿ok? Luego les voy a preguntar en clase otra vez. Y la lipasa es perdón, es una LPL, es lipasa de lipoproteína. Y bueno, el desorden genético es la deficiencia familiar de LPL y el efecto bioquímico es la ausencia de actividad de esta enzima y lo que va a provocar es xantomas eruptivos, que los xantomas eruptivos son erupciones pero por depósito de grasa. O sea, estas pequeñas bolitas aquí contienen o son depósitos de grasa. Perdón, depósitos de grasa. Y bueno, está el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y bueno, lo voy a regresar aquí. Bueno, los kilomicrones y bueno, otras lipoproteínas pueden ser afectadas por la LP, que dijimos que era la lipoproteína lipasa. Aquí viene. Y lo que hace es que le quita ácidos grasos a esa lipoproteína. Simplemente lo único que hace. Y los ácidos grasos, pues bueno, se pueden convertir en triglicéridos, vamos a decirlo así. Porque acuérdense que el triglicérido tiene esta estructura.
triglicérido, es glicerol y son tres ácidos grasos. Entonces puede que se llegue a almacenar en alguno de los tejidos. Por ejemplo, aquí ellos mencionan músculo, porque el músculo pueden ser, bueno, las células del músculo, los miocitos, pueden utilizar a los ácidos grasos como fuente de energía. Y si no, van a llegar a los adipocitos para su almacenamiento. Y bueno, de hecho hasta ahí nos quedamos. Y bueno, ya lo que falte lo vamos a ver rápidamente en la próxima clase. Y bueno, las cosas del examen pues ya les puse que vamos a ver en Classroom, así que pues está bien. Nos vemos el sábado.